Mi esposa rechazó la intimidad durante meses. De repente, quiso un bebé, pero yo ya sospechaba que estaba embarazada y planeé en silencio la venganza que jamás se imaginó. Catalina y yo estábamos cenando, y mientras yo intentaba hablarle sobre mi día, ella, sin levantar la vista de su plato, soltó: creo que deberíamos tener un bebé. Al principio, no supe cómo reaccionar. Era un tema que habíamos evitado durante años, y para ser honesto, no estaba seguro de si lo decía en serio o si era solo un comentario al azar. Lo extraño es que nuestra relación no estaba en su mejor momento. Hacía meses que sentía que algo había cambiado entre nosotros. Ya no hablábamos como antes, y la intimidad, bueno, eso prácticamente había desaparecido. Siempre había una excusa: estaba cansada, tenía mucho trabajo, necesitaba un tiempo para ella. ¿Por qué ahora? Esa noche no pude dejar de pensar en lo que había dicho. Intenté decirme a mí mismo que tal vez era una forma de reconectar, de encontrar algo que nos uniera otra vez, pero en el fondo, algo no cuadraba. Durante las semanas siguientes, empecé a prestar más atención. Salía temprano al trabajo y llegaba más tarde de lo normal. Pasaba mucho tiempo pegada a su teléfono, algo que no era habitual en ella. Y lo que más me inquietó fue que cada vez que intentaba hablar con ella sobre lo que sentía, me cortaba con evasivas. No hay nada malo, solo estoy cansada, decía. Pero yo sabía que no era eso. No podía ser solo cansancio. A veces me pregunto si debería haber actuado antes, si debería haber enfrentado mis dudas en lugar de tratar de ignorarlas. Pero en ese momento, simplemente no quería admitir que algo andaba mal. Los días después de esa cena fueron raros, por decirlo menos. No podía dejar de darle vueltas a lo que había dicho Catalina sobre tener un bebé. Era como si esa frase se hubiera quedado grabada en mi mente, repitiéndose una y otra vez. Intenté actuar como si todo estuviera normal, pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Primero fueron los pequeños cambios. Catalina comenzó a salir más temprano al trabajo, algo que antes no hacía. También empezó a quedarse más tarde, alegando que tenía muchas reuniones de última hora. Yo intentaba no darle importancia. Es solo estrés laboral, me decía. Pero cada vez que salía de casa, esa duda en mi interior crecía un poco más. Luego estaba su teléfono. Siempre habíamos tenido una relación bastante abierta en ese sentido. No éramos de revisar el móvil del otro ni de esconder cosas, pero de repente, parecía estar pegada a él todo el tiempo. Cuando le llegaba un mensaje, lo miraba rápidamente y lo guardaba en su bolsillo, como si no quisiera que lo viera. El colmo fue una tarde cuando llegué a casa antes de lo habitual. Había tenido un día complicado en el trabajo y decidí darme un respiro. Mientras subía las escaleras hacia nuestra habitación, noté algo que me detuvo en seco: un perfume. No era el suyo ni tampoco el mío. Era un aroma dulce, casi floral, que no reconocía. Catalina no estaba en casa en ese momento, así que busqué discretamente por la habitación, tratando de encontrar de dónde venía. No había nada fuera de lugar, excepto su blusa favorita, que estaba colgada en el respaldo de una silla. La acerqué a mi nariz, y ahí estaba, el perfume, intenso y evidente. Me quedé congelado por un momento. No quería saltar a conclusiones, pero tampoco podía ignorar lo obvio. ¿Por qué olería a un perfume que no era suyo? ¿Era nuevo? ¿Por qué no lo había mencionado? Decidí no decir nada esa noche, pero mi cabeza no dejaba de dar vueltas. La gota que colmó el vaso llegó unos días después. Catalina estaba en la ducha, y su teléfono, que había dejado en el mueble de la sala, vibró con un mensaje. Lo vi por pura casualidad mientras pasaba, pero no pude evitar notar algo: un emoji de corazón junto al nombre Daniel. Traté de convencerme de que no significaba nada. Podía ser un compañero de trabajo, un amigo, cualquier cosa. Pero al mismo tiempo, mi intuición gritaba que algo estaba mal. Esa noche, mientras nos acostábamos, la observé. Quería preguntarle, enfrentarla, pero las palabras no salieron. No sabía si estaba preparado para lo que pudiera decirme. Unos días después del incidente con el mensaje en su teléfono, algo en mí empezó a cambiar. Ya no podía ignorar las señales. Lo que antes trataba de justificar como simples coincidencias, ahora me parecía parte de un patrón. Estaba ansioso todo el tiempo, como si una sombra me persiguiera, pero no sabía cómo enfrentarla. Esa semana, mientras Catalina estaba en el trabajo, decidí limpiar la casa para distraerme. Me pareció una buena idea, siempre había algo que organizar. Cuando llegué al baño, me concentré en vaciar el basurero. Era algo rutinario, pero justo cuando estaba por tirar todo, vi algo que me hizo detenerme en seco. Ahí, en el fondo del cubo, escondido entre pañuelos arrugados y envolturas de cosméticos, había un pequeño objeto, una prueba de embarazo. Sentí como si mi corazón se detuviera. Mi primer pensamiento fue que debía estar negativa, una de esas compras impulsivas que nunca se usan realmente. Pero cuando la saqué y la miré de cerca, noté las 2 líneas rosadas, perfectamente visibles. El aire pareció desaparecer de la habitación. Mi mente se llenó de preguntas y teorías que chocaban unas contra otras.
Catalina nunca me había mencionado que estaba pensando en hacerse una prueba, y lo que era más inquietante, apenas habíamos estado juntos en los últimos meses. Me senté en el borde de la bañera, con la prueba en la mano, tratando de calmarme, pero mi cabeza no dejaba de correr. Tal vez es un error, pensé. Quizás se la hizo hace tiempo y simplemente la olvidó ahí. Pero, ¿por qué estaría oculta entre la basura? No podía decidir si debía enfrentarla o no. Si lo hacía, ¿qué iba a decir? ¿Cómo iba a explicar lo que había encontrado sin parecer paranoico? Esa noche, Catalina llegó a casa más tarde de lo habitual. Estaba tranquila, como si todo estuviera bien. Mientras cocinaba, me habló de lo estresante que había sido su día, y yo intenté responder como si nada estuviera pasando. Pero por dentro, sentía que estaba cargando un secreto tan grande que apenas podía soportarlo. Decidí no mencionarlo todavía. Quería observar, recoger más piezas del rompecabezas antes de actuar. Pero a partir de ese momento, cada cosa que hacía, cada palabra que decía, la analizaba al detalle. Intentaba encontrar pistas en todo, como si fueran migajas que me llevarían a la verdad. Después de encontrar la prueba de embarazo, cada día se sentía como un juego de espera. Intentaba actuar con normalidad, pero la verdad es que me estaba consumiendo por dentro. No podía dejar de pensar en lo que significaba, en lo que Catalina me estaba ocultando. Empecé a prestar más atención a las pequeñas cosas, buscando cualquier pista que pudiera darme respuestas. Fue así como, una noche, mientras buscaba un recibo en el escritorio, me topé con algo que hizo que mi corazón se detuviera. Era un sobre arrugado con el logo de una clínica de fertilidad. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había un recibo reciente y una hoja de citas, pero lo que realmente me dejó sin aliento fue lo que encontré en la parte posterior de la hoja, una nota escrita a mano. Todo saldrá bien. Confía en mí. Me quedé mirándolo por lo que pareció una eternidad. Mi mente iba a 1000 por hora, tratando de procesar lo que acababa de leer. ¿Quién era él? Y lo más importante, ¿por qué Catalina había ido a una clínica de fertilidad sin decirme nada? La rabia y la tristeza comenzaron a mezclarse en mi interior. Me sentía traicionado, pero también aterrorizado de lo que significaba todo esto. ¿Podía ser que estuviera viendo fantasmas donde no lo sabía? Pero entonces recordé la prueba de embarazo, el perfume, los mensajes en su teléfono. No, no podía ser solo mi imaginación. Había algo más, algo que ella no me estaba contando. Esa noche apenas pude dormir. Catalina estaba a mi lado, profundamente dormida, mientras yo me retorcía en la cama, luchando con mis pensamientos. Parte de mí quería despertarla en ese mismo momento y enfrentarla, pedirle explicaciones, pero otra parte sabía que no estaba listo para escuchar lo que tenía que decir. Al día siguiente, decidí que ya no podía quedarme quieto. Necesitaba respuestas, pero no sabía cómo pedirlas sin que ella lo interpretara como un ataque. Así que intenté ser sutil. Durante el desayuno, le pregunté cómo se sentía, si había algo que quisiera compartir conmigo. Ella negó con una sonrisa vaga, como si todo estuviera bien, pero su mirada evitó la mía. Y esa evasión fue como una confirmación de que algo no estaba bien. Mientras ella salía de casa para ir al trabajo, me quedé mirando cómo cerraba la puerta. Por primera vez desde que empezó todo esto, me di cuenta de que la persona que tenía frente a mí ya no era la misma con la que me casé. No sabía cómo empezar. Con Catalina, podría haberla enfrentado directamente con lo que sabía, pero sentía que eso solo le daría la oportunidad de mentirme de nuevo o, peor aún, voltear la situación para hacerme sentir culpable. Así que decidí guardar silencio y seguir investigando. Necesitaba algo más. Esa tarde, mientras revisaba de nuevo su teléfono, sí, lo hice otra vez, no me enorgullece, pero no me arrepiento, vi un detalle que no había notado antes. Daniel, el supuesto hombre perfecto que se estaba metiendo en mi matrimonio, tenía una foto de perfil en WhatsApp. No era nada llamativo, él sonriendo junto a una mujer y 2 niños pequeños. Al principio, pensé que podría ser una hermana o algo así, pero algo me decía que no. Abrí su perfil y copié el número a mi propio teléfono. Si este tipo tenía algo que esconder, yo estaba decidido a encontrarlo. Esa noche, después de que Catalina se durmiera, busqué a Daniel en las redes sociales. Lo encontré casi al instante. Su perfil de Facebook estaba lleno de fotos familiares, él, la mujer de la foto, su esposa, lo supe al leer un comentario donde alguien los felicitaba por su aniversario, y los 2 niños, que claramente eran sus hijos. De repente, las piezas empezaron a encajar. Este tipo no solo estaba metido con mi esposa, también estaba traicionando a su familia. Y si él pensaba que podía salirse con la suya, estaba muy equivocado. Al día siguiente, usé un número desconocido para enviarle un mensaje a su esposa. No fue algo elaborado, solo una línea directa al grano. Tu esposo Daniel está teniendo una aventura con mi esposa Catalina. Tengo pruebas. Si quieres saber más, llámame. No tardó mucho en responder. Me llamó unos minutos después, y aunque su voz temblaba al principio, se notaba que quería saber la verdad. Le expliqué todo, los mensajes, las fotos, incluso los planes del viaje que habían organizado.
Le mandé capturas de pantalla de todo, y por un momento, el silencio al otro lado del teléfono fue ensordecedor. Gracias por decírmelo, dijo finalmente. Su voz era fría, pero había una determinación en ella que me hizo sentir que no iba a dejar pasar esto. Con Daniel cubierto, era hora de ocuparme de Catalina. Sabía que no podía dejar que simplemente se saliera con la suya. No solo me había traicionado a mí, sino que lo estaba haciendo en la cara de todos los que alguna vez confiaron en ella. Esa misma tarde, preparé un correo electrónico que incluía todas las capturas de pantalla de los mensajes y las fotos de su relación con Daniel. No le envié ese correo a ella. Lo envié a su madre, a su padre y a su hermana. No escribí nada agresivo ni dramático, solo un mensaje breve y claro: creo que necesitan saber lo que está pasando. Catalina me está engañando con este hombre. Adjunto pruebas. Lamento tener que ser yo quien se los diga, pero ya no puedo quedarme callado. Cuando Catalina volvió a casa esa noche, su teléfono no dejaba de sonar. Al principio, intentó ignorarlo, pero después de un rato, lo revisó. En cuanto vi cómo su rostro palideció al leer los mensajes, supe que había funcionado. ¿Qué hiciste?, me gritó con una mezcla de rabia y desesperación en la voz. No hice nada que no te merecieras, le respondí con calma. Solo dejé que la verdad saliera a la luz. Ahora todos saben quién eres realmente. Catalina intentó darme una larga lista de excusas: que las cosas entre nosotros no iban bien, que Daniel la había hecho sentir especial, que no quería hacerme daño. Pero para mí, ya era tarde. No importaba lo que dijera, nuestras acciones habían hablado por sí mismas. Esa noche, Daniel fue confrontado por su esposa. Según me enteré después, lo echaron de su casa, y ella pidió el divorcio. Catalina, por su parte, tuvo que enfrentarse a su familia, que estaba devastada. Yo, por primera vez en meses, me sentí en paz. No porque quisiera venganza por sí misma, sino porque había recuperado el control de mi vida. Ya no estaba atrapado en sus mentiras ni en su juego. La relación entre Catalina y Daniel, como era de esperarse, no duró mucho después de eso. Pero yo no estaba interesado en lo que pasara con ellos. Mi única preocupación era reconstruir mi vida y asegurarme de que nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir así. Esa noche, después de que todo salió a la luz, sabía que las cosas no podían seguir como estaban. No iba a permitir que Catalina se quedara en mi casa, en nuestra casa, después de lo que hizo. Yo ya había pasado suficiente humillación. Ahora era mi turno de actuar. Me senté en la sala con las luces bajas mientras ella iba y venía como un fantasma, revisando su teléfono frenéticamente. Su madre le había enviado un mensaje desgarrador. Su hermana también se veía desbordada. Pero en ningún momento vi arrepentimiento en su rostro, solo enojo, como si fuera yo el culpable de todo. Finalmente, se detuvo frente a mí con los brazos cruzados. ¿Qué piensas hacer ahora?, me preguntó. Lo dijo con un tono desafiante, como si todavía creyera que tenía el control de la situación. Es simple, le respondí con la mayor calma que pude reunir. Te vas. Ella parpadeó, confundida. ¿Qué? Te vas, repetí, esta vez con más firmeza. Esta casa es mía. No quiero volver a verte aquí. Te doy una hora para empacar tus cosas. Por un momento, pareció que no me creía. Siempre fui el que buscaba evitar los conflictos, el que se disculpaba incluso cuando no había hecho nada malo. Pero esta vez no había marcha atrás. Me levanté del sofá, me acerqué a la puerta y la abrí de par en par. Tu tiempo empieza ahora. Primero, intentó llorar. ¿Cómo puedes hacerme esto después de todo lo que hemos pasado juntos? La ironía de esa frase casi me hizo reír. ¿De verdad quieres hablar de lo que hemos pasado juntos?, le respondí, señalando su teléfono. Porque parece que, juntos, es lo último que te importaba. Después, intentó ponerse a la defensiva. ¿Y qué pasa con todo lo que hice por esta casa? ¿Por nosotros? No puedes simplemente echarme así. ¿Quieres hablar de todo lo que hiciste? Perfecto. Hiciste un excelente trabajo destruyendo lo que teníamos. Así que sí, puedo echarte, y lo estoy haciendo. Después de unos minutos de discusión inútil, Catalina se dio cuenta de que no iba a ceder. Agarró una maleta, la llenó con lo básico y se dirigió a la puerta. Me miró por última vez con una mezcla de odio y algo que parecía una súplica silenciosa. Esto no tenía que terminar así, murmuró. No, no tenía, le respondí. Pero aquí estamos. Cerré la puerta detrás de ella sin decir nada más. Me quedé parado por un momento, sintiendo el peso del silencio. Por primera vez en meses, sentí que tenía el control de mi vida otra vez. A la mañana siguiente, me desperté temprano. La casa se sentía más grande, más vacía, pero de alguna manera más ligera. Preparé café, me senté en la mesa y dejé que el silencio me envolviera. No era el final que alguna vez había imaginado, pero era el que necesitaba. Más tarde, un amigo me llamó. Había escuchado lo que pasó porque, al parecer, la familia de Catalina ya había comenzado a hablar del tema. Me preguntó si estaba bien, y lo único que pude decir fue: mejor de lo que he estado en mucho tiempo.
Esa noche, abrí una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. No era un festejo, pero sí un cierre. Me serví una copa, miré la casa alrededor y me di cuenta de algo: sobreviví. Los primeros días después de la separación fueron un caos emocional. Me despertaba en las mañanas con esa sensación de vacío en el pecho, como si algo me faltara. Todo me recordaba a Catalina, la manera en que doblaba las toallas, las canciones que solíamos escuchar juntos. Incluso el silencio tenía su forma de recordarme a ella. Al principio, intenté llenar ese vacío manteniéndome ocupado. Me levantaba temprano, salía a correr al parque y pasaba horas reorganizando las cosas en el pequeño departamento. Era mi forma de mantener mi mente distraída, de evitar caer en un pozo de autocompasión. Pero había momentos en los que la tristeza era inevitable. Las noches eran lo peor. La soledad parecía más grande cuando no había nadie más en casa, y muchas veces me quedaba despierto hasta tarde, mirando el techo y pensando en todo lo que había salido mal. Sin embargo, con el tiempo, algo empezó a cambiar. Era sutil, casi imperceptible al principio, pero ahí estaba. Me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, tenía espacio para mí mismo. Espacio para pensar en lo que quería, en quién era, en lo que me hacía feliz. Fue entonces cuando volví a agarrar la guitarra. Había pasado años sin tocarla, pero cuando rasgué las primeras notas, algo en mí se sintió en paz. No era perfecto. Mis dedos estaban torpes y olvidados, pero cada acorde me recordaba que había cosas en mi vida que aún me pertenecían, cosas que nadie podía quitarme. También empecé a reconectar con amigos. Algunos de ellos habían estado ahí todo el tiempo, pero me había alejado durante los últimos años, encerrado en mi propia burbuja de rutina y problemas. Una noche, acepté la invitación de un amigo para ir a un bar, y aunque al principio no tenía muchas ganas, fue una de las mejores decisiones que tomé. Entre risas y cervezas, me di cuenta de que aún podía disfrutar de la vida, que el mundo no se había detenido solo porque mi matrimonio había terminado. Cada pequeño paso que daba se sentía como una victoria: volver a salir, inscribirme en clases de escalada, incluso cocinar para mí mismo. Eran recordatorios de que estaba avanzando, de que estaba aprendiendo a estar bien conmigo mismo. No era fácil, pero cada día se sentía un poco menos pesado que el anterior. Había días en los que el recuerdo de Catalina aún dolía. Pensaba en lo que habíamos compartido, en lo que habíamos perdido y en lo que ella había decidido dejar atrás. Pero en lugar de dejar que esos pensamientos me consumieran, aprendí a aceptarlos. Eran parte de mi historia, pero no definían mi futuro. Los días después de la separación pasaron entre altibajos, como era de esperarse. A veces me sentía como si estuviera avanzando, pero otras, todo parecía derrumbarse de nuevo. Fue un proceso lento, pero empecé a darme cuenta de algo: lo que más miedo me daba no era estar solo, sino descubrir quién era yo fuera de la relación. Durante mucho tiempo, mi vida había girado en torno a Catalina y a lo que compartíamos. No es que me arrepintiera de ello, pero me di cuenta de que, en algún punto, me olvidé de mí mismo. Era como si mi identidad estuviera atada a esa relación, y ahora que ya no existía, tenía que reconstruirme desde cero. Un día, mientras revisaba mi correo, encontré una invitación a un evento local de escalada en roca. Era algo que siempre quise intentar, pero nunca me animé porque Catalina no lo encontraba interesante. Decidí inscribirme.